A finales de los años 90, Esmeralda no solo se transmitía por televisión, detenía el tiempo. Los espectadores memorizaban cada rostro, la heroína ciega, los amantes atormentados, las madres que ocultaban secretos, los hombres dominados por el orgullo y la culpa. Pero cuando terminó el último capítulo, la vida real comenzó. Algunos actores desaparecieron por decisión propia, otros permanecieron bajo los reflectores, y unos cuantos fueron arrastrados a batallas contra la enfermedad, relaciones rotas o controversias públicas que nadie vio venir. Hoy, revisitamos al elenco de Esmeralda, no como personajes, sino como personas, y revelamos cómo la edad, el destino y decisiones difíciles han transformado a las estrellas que creíste conocer. Leticia Calderón, como Esmeralda Rosales. En Esmeralda, Leticia Calderón cargó con todo el peso emocional de la historia en su rostro. Al interpretar a una mujer ciega separada de su familia al nacer, evitó el melodrama y apostó por la contención, entrenándose durante meses con personas con discapacidad visual para acertar en cada detalle físico. Esa actuación no solo convirtió a la telenovela en un éxito mundial, transformó a Calderón en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana, especialmente en Europa del Este. Tras el auge de finales de los 90, tomó una decisión que cambió silenciosamente su trayectoria. Entre 2000 y 2008, Calderón se alejó casi por completo de la actuación para enfocarse en la maternidad. Su hijo mayor, Luciano, nació con síndrome de Down, y ella eligió convertirse en madre de tiempo completo durante sus primeros años. En una época en la que muchas actrices temían perder relevancia, aceptó la pausa y regresó después en sus propios términos. Su vida personal, sin embargo, la mantuvo en titulares. Se divorció del abogado Juan Collado en 2010 y, años más tarde, su arresto y encarcelamiento por cargos de lavado de dinero volvieron a vincular su nombre a una controversia no deseada. Calderón se mantuvo públicamente al margen del escándalo, pero conservó contacto por el bien de sus hijos, eligiendo la discreción por encima del espectáculo. Desde la separación, no ha confirmado ninguna nueva relación sentimental y mantiene esa parte de su vida en estricta privacidad. Para 2025, Calderón tiene 57 años y sigue trabajando de forma constante, apareciendo en El amor invencible y Mi amor sin tiempo. Los fans comentan a menudo lo diferente que luce ahora: piel tersa, rasgos más marcados, especulaciones frecuentes sobre procedimientos estéticos. Pero ella permanece imperturbable. Fernando Colunga, como José Armando Peñarreal. En Esmeralda, Fernando Colunga encarnó al héroe romántico ideal como José Armando, controlado, con principios y emocionalmente contenido. En su momento, su presencia definió al galán de telenovela de finales de los 90, atractivo sin excesos, intenso sin teatralidad. El papel consolidó su estatus en América Latina y, de forma inesperada, lo convirtió en un nombre familiar en Europa del Este, donde Esmeralda se volvió un fenómeno cultural. Casi 3 décadas después, Colunga sigue activo y cuidadosamente selectivo. En 2022, sorprendió al público con una interpretación más oscura y contenida en El secreto de la familia Greco, demostrando que podía alejarse del melodrama clásico y seguir dominando la pantalla. En 2024, regresó al drama histórico con El Conde, Amor y Honor, y para 2025 ya se hablaba de él como figura central del próximo proyecto de Televisa, Amanecer. A los 59 años, continúa trabajando con constancia como actor y actor de voz, manteniendo relevancia sin saturación. Su vida privada, no obstante, siempre ha sido fuente de intriga. Colunga se ha forjado una reputación de extrema discreción. Rara vez aborda relaciones o asuntos personales. Su último romance, ampliamente difundido, se remonta a los años 90, cuando los tabloides lo vincularon con Thalía durante María la del Barrio.
Desde entonces, se ha negado sistemáticamente a confirmar parejas, alimentando décadas de especulación. Informes recientes sugieren una vida tranquila en Miami, lejos del circuito tradicional de celebridades. También ha habido una controversia silenciosa en torno a su apariencia. Fans y medios han señalado lo poco que parece envejecer, desatando rumores constantes sobre procedimientos estéticos. Colunga nunca ha respondido, eligiendo el silencio por encima de la gestión de imagen. Ese enfoque refleja su filosofía profesional: dejar que el trabajo hable, evitar escándalos y desaparecer entre proyectos. Raquel Morel como Blanca de Velasco. Raquel Morel interpretó a Blanca de Velasco de Peñarreal, la madre frágil cuyo dolor y silencio moldearon gran parte del núcleo emocional de la historia. Su actuación fue contenida pero devastadora, anclando el melodrama en una tristeza silenciosa. Para entonces, Morel ya era un rostro conocido en la televisión mexicana, con una carrera sólida desde mediados de los años 80. Después de Esmeralda, continuó apareciendo de forma constante en telenovelas, a menudo en papeles secundarios que aportaban calidez o peso moral más que espectáculo. El público abrazó luego su faceta más ligera cuando interpretó a la encantadora Tomasina en Amores Verdaderos, demostrando su versatilidad más allá de la tragedia. En 2010 tuvo una participación especial en Cuando me enamoro, recordando a los espectadores su presencia duradera en pantalla. En años recientes, Morel ha mantenido un perfil más bajo, eligiendo proyectos selectivos en lugar de exposición constante. Un momento destacado fue su reencuentro con Leticia Calderón décadas después de Esmeralda, que despertó nostalgia entre los fans. Casada con el cinefotógrafo Fernando Nesme y abiertamente reservada, ha evitado en gran medida los escándalos, permitiendo que la consistencia, y no la controversia, defina su legado. Raquel Olmedo, como Dominga. Raquel Olmedo interpretó a Dominga, la partera cuya decisión secreta al nacer puso en marcha toda la tragedia. Su actuación fue discretamente devastadora, sin grandes discursos, solo culpa, miedo y una vida entera de consecuencias grabadas en su voz. Para cuando apareció en la telenovela de 1997, Olmedo ya era una veterana, aportando décadas de experiencia que dieron al personaje un peso moral inusual. Nacida en Cuba y llegada a México en 1959 con poco dinero y sin respaldo de la industria, Olmedo construyó su carrera desde cero. Se movió con fluidez entre televisión, cine, teatro y música, convirtiéndose en una de las pocas artistas igualmente respetadas como actriz y cantante. Mucho antes de Esmeralda, ya había dejado huella en telenovelas como Lo Imperdonable, además de lanzar álbumes exitosos y realizar giras por América Latina. Su carrera enlazó los últimos años de la época de oro del cine mexicano con el auge del melodrama televisivo moderno. Después de Esmeralda, se inclinó por papeles más oscuros y complejos, incluidos villanos aclamados en producciones como Barrera de Amor. Llegaron los reconocimientos, entre ellos su ingreso al Paseo de las Luminarias y homenajes de trayectoria por parte de la ANDA por más de 50 años de trabajo ininterrumpido. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por el drama en la vida real. En 2021, Olmedo fue hospitalizada por COVID-19 grave y pasó semanas en terapia intensiva, una batalla que impactó a sus seguidores y generó temores sobre su supervivencia. Finalmente se recuperó, pero la enfermedad aceleró su retiro de la vida pública. Hoy, ya entrada en sus 80, Olmedo vive en tranquilidad, prácticamente retirada de la pantalla. Enrique Lizalde, como Don Rodolfo Peñarreal. Enrique Lizalde interpretó a Rodolfo Peñarreal, el poderoso patriarca cuya obsesión por el linaje y el honor ayudó a impulsar la tragedia de la historia. Su actuación destacó por la autoridad y la fuerza vocal, rasgos que habían definido su carrera durante décadas. Para 1997, Lizalde ya no era un galán romántico, sino una presencia imponente,
un actor que aportaba peso y credibilidad a cada escena en la que aparecía. Mucho antes de Esmeralda, Lizalde ya era una leyenda. Surgido a inicios de los años 60, se convirtió en uno de los galanes más respetados del cine mexicano, a menudo mencionado junto a Joaquín Cordero y Julio Alemán. Transicionó con naturalidad a la televisión, alcanzando fama internacional como el Juan del Diablo original en Corazón Salvaje. A diferencia de muchas estrellas de su generación, supo envejecer hacia personajes complejos y moralmente ambiguos, convirtiéndose en un pilar de las telenovelas de prestigio incluso pasada la 7ª década de vida. Fuera de cámara, Lizalde era conocido por su intelecto y sus principios. Estudió literatura antes de dedicarse a la actuación y más tarde se convirtió en un defensor abierto de los derechos de los intérpretes, ayudando a fundar el Sindicato de Actores Independientes. Su matrimonio con la actriz Tita Grieg fue largo y estable, algo poco común en una industria marcada por la turbulencia. Aunque evitó los escándalos de la prensa, su seriedad a veces le valió fama de distante o severo, una imagen que reflejaba a muchos de los personajes que interpretó. Sus últimos años estuvieron marcados por el trabajo continuo, no por el retiro. Apareció en Amor sin maquillaje y Mañana es para siempre, sin perder intensidad. Lizalde falleció en 2013, a los 76 años, a causa de cáncer de hígado, muriendo en silencio en su casa, acompañado por su esposa. Alejandro Ruiz, como Adrián Lucero. Alejandro Ruiz interpretó a Adrián Lucero, el peón leal cuyo romance condenado con Graciela se convirtió en una de las subtramas más dolorosas de la historia. Adrián no era el héroe central, pero Ruiz le dio dignidad y peso emocional, transformando un papel secundario en uno profundamente recordado por el público. Su química con Nora Salinas añadió una capa de tragedia que perduró mucho después del capítulo final. El camino de Ruiz hacia la actuación estuvo lejos de ser directo. Estudió contaduría en la UNAM y estaba a solo meses de graduarse cuando abandonó la carrera para dedicarse a la televisión. La decisión rindió frutos rápidamente. A inicios de los años 80 ya trabajaba en Televisa y durante las décadas siguientes se convirtió en uno de los actores de reparto más confiables de la industria, participando en más de 40 telenovelas. A diferencia de las grandes estrellas, Ruiz construyó su carrera sobre la constancia, moviéndose con facilidad entre galanes, figuras de autoridad y hombres moralmente conflictuados. En años recientes, su nombre regresó a las noticias del espectáculo por un motivo más personal. Ruiz es padre de la actriz Arantxa Ruiz, cuya carrera despegó tras obtener un papel protagónico en Vencer el pasado. En 2023, Arantxa reveló que se había casado en secreto con el actor Sebastián Fuyú, tras apenas 2 meses de noviazgo. La revelación provocó un leve drama familiar cuando confesó que su padre se enteró solo después de la boda y reaccionó mal al principio, bromeando más tarde con que casi la deshereda antes de tranquilizarse. En lo profesional, Ruiz ha seguido trabajando de manera constante, apareciendo en proyectos como Mi adorable maldición, Las Amazonas y Un camino hacia el destino. Evita los escándalos, concede pocas entrevistas y mantiene un perfil público bajo. Ya en la recta final de los 50, Alejandro Ruiz luce muy parecido a como siempre. Mayor, más callado, pero aún activo. Nora Salinas como Graciela Gracielita Peñarreal. Nora Salinas interpretó a Graciela Peñarreal, un personaje cuyo colapso emocional se convirtió en uno de los arcos más trágicos de toda la telenovela. Con apenas 22 años, Salinas dotó a Graciela de una intensidad frágil, atrapada entre el privilegio, la obediencia a su madre manipuladora y un amor prohibido que terminó por destruirla. Sus escenas finales, marcadas por la culpa, la locura y la pérdida, siguen siendo de los momentos más recordados de la serie. Ese papel la lanzó internacionalmente y confirmó que era mucho más que un descubrimiento de certámenes de belleza. Salinas
Había llegado a la televisión a través de concursos juveniles y papeles tempranos, pero Esmeralda demostró que podía manejar una complejidad emocional profunda. Poco después dio un giro radical, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop, como Tía Pelucas en Carita de Ángel, conquistando a un público más joven y redefiniendo su imagen casi de la noche a la mañana. Sin embargo, su carrera nunca fue lineal. Problemas de salud la obligaron a someterse a una cirugía de colon a finales de los años 90, y más tarde, su vida personal chocó repetidamente con su impulso profesional. Perdió un protagónico planeado en Vivan los niños, debido al embarazo y al matrimonio, seguidos de una separación discreta poco después. En 2012, reveló públicamente que había abandonado una relación por violencia doméstica, una confesión que marcó uno de los capítulos más serios y dolorosos de su vida. Profesionalmente, Salinas se recuperó con versatilidad. Su actuación en la película Cicatrices le valió el prestigioso premio Diosa de Plata, demostrando su peso dramático más allá de la televisión. Continuó equilibrando villanas, figuras maternas y mujeres emocionalmente contenidas en producciones como Fuego en la Sangre, Amores con Trampa y El Bien Amado. En años recientes, Salinas ha mantenido un perfil más bajo, pero sigue activa, eligiendo proyectos selectivos mientras prioriza a sus hijos. Casi 3 décadas después, Esmeralda sigue viva, no solo a través de las retransmisiones, sino también en los rostros y las vidas de los actores que cargaron con su dolor. El tiempo los transformó de distintas maneras. Algunos envejecieron en silencio, otros enfrentaron enfermedades o pérdidas, y algunos continuaron trabajando entre escándalos, reinvenciones o retiros. ¿Qué personaje se quedó contigo con más fuerza después de todos estos años? Y al verlos ahora, cambia la forma en que recuerdas la historia. Si Esmeralda fue parte de tu vida, comparte tus recuerdos. Y no olvides dar like y seguirnos para más viajes por las estrellas que marcaron la historia de la televisión.